noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día miércoles. Gustavo Berganza y Juan Luis Fonte. Estamos listos y dispuestos ya para arrancar con la primera conversación de esta noche, que gira en torno a la aprobación relativamente retrasada que ha habido de las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público. Digo relativamente porque esta legislatura marcha bastante más a prisa que la legislatura anterior, que prácticamente aprobó muy pocas iniciativas de ley. Hoy nos acompañan para discutir uno de los diputados que está integrando la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Es Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional. Y está con nosotros también Elvin Díaz, y quien es integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, y él ya fungió como secretario privado del Ministerio Público tiempo atrás. Les agradecemos a ambos estar hoy con nosotros. Gracias. Fernando, comencemos con usted. La actual ley contempla dos cambios que son fundamentales para, digamos, reafirmar la autoridad de la fiscal y a la vez garantizar su continuidad. Es decir, uno de ellos es la remoción del consejo asesor, sí. Y luego la otra es endurecer las causales por las cuales se puede destituir a la fiscal. Es decir, ¿ha sido esa la razón por la cual se ha tapado la discusión en el Congreso? No, lo que pasa es que arrancamos tarde, porque llegó el Procurador de los Derechos Humanos y hubo 31 intervenciones haciéndole preguntas, porque había muchas dudas que hacerle. Finalmente entramos a la ley del Ministerio Público como a las 5 de la tarde, ya había cansancio. Y comenzamos con las aprobaciones. Y llegamos a aprobar que se quitara el Consejo. Por lo menos vamos como a la mitad de los artículos. Y la razón de quitar el Consejo es que eso fue un apéndice posterior, pero en la Constitución de la República no hay consejo. Pusimos jefe. Y si a un jefe le ponemos a un consejo arriba, ya no es jefe. Le quitamos su potestad, su jefatura, de ser ejecutivo, de ser autoridad. Entonces, eso se lo pusieron después. Y además el consejo entrampaba todos los nombramientos y sobre todo las destituciones. Y ahí se hacían muchas tranzas. Ahora, ¿en qué momento apareció el Consejo en la ley del Ministerio Público? Eso fue una reforma, creo que fue en el 98. 94, muy bien. 40-94. Sí, se lo agregaron. Y la idea es una idea que tenía buena fe de comenzar a estudiar todas las destituciones y nombramientos y que actuara como una especie de tribunal de segunda instancia. Pero después yo tuve conocimiento que cuando uno quería echarse como fiscal, entonces uno iba con el consejo, entonces había tráfico de influencias, luego no se reunía, entrampaba destituciones y aquí el licenciado Díaz, que trabajó ahí, de haber sabido que el consejo era un gran obstáculo. Fernando, pero entonces la discusión en torno a las reformas a la ley orgánica del MP no están entrampadas, no están metidas en un nudo, debido al artículo 6 que trata sobre las causales para destituir al fiscal general. ¿No ese es el punto más relevante? No, había tres propuestas. La actual, que permite que con un abrir y cerrar de ojos puedan remover al fiscal, que es lo que han hecho todos los anteriores, ¿verdad? Porque es cuando no está desempeñando bien su trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Le pedían a sus asesores legales que hicieran un dictamen de que no estaba actuando bien, con eso destituían y ya podían hacer el negocio con el entrante, que era nombramiento a cambio de impunidad personal. Y eso ha venido siendo un vicio en el Ministerio Público durante años. Entonces no había que ponerlo demasiado fácil. Pero si lo ponemos demasiado duro, por ejemplo, sentencia firme en un juicio penal, entonces hay casos que ameritarían cambiarlo y nunca se le podría cambiar. ¿Qué tal, por ejemplo, que hay un escándalo a nivel nacional? El fiscal nacional aparece en una cantina bolo. Va, encuerado. Peor todavía. No hay delito, pero es un escándalo. Entonces teníamos que buscar un justo medio y lo que se nos ocurrió va auto de prisión dictada por un juez. Ya si hay auto de prisión es algo grave. Pero a un diputado de muy buena fe se le ocurrió decir, bueno, medida sustitutiva en lugar de auto de prisión, eso es suavizarlo. Porque una medida sustitutiva podría ser, mire, aquí no es tan seria la cosa, pero le voy a poner arraigo.
sería suficiente para destituirlo y regresamos a los vicios del pasado. Entonces, en eso está la discusión, pero es una discusión académica, no es política, no es ni de conveniencia. ¿Y no es el partido oficial tratando de facilitar la destitución de la fiscal? No, no, porque yo conozco al ponente y el ponente lo hizo como una propuesta de buena fe. Elvin, ¿cómo debería darse realmente la reforma a ese artículo 6, si es que cabe una reforma al respecto? Yo sí creo que debe evitarse la discrecionalidad con que actualmente está regulado. Entonces sí debe existir una causa debidamente justificada, también porque el artículo 251 de la Constitución lo exige. Y una causa debidamente justificada sería evidentemente un auto de prisión preventiva. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de que el fiscal general en ese momento, evidentemente ya se abrió a proceso penal y en el momento de resolverse la medida de coerción, se encontraría privado de libertad, evidentemente. Esa sería, digamos, la fórmula adecuada. ¿Por qué razón? Porque el hecho de mantener abierto o digamos, una salida, digamos, para que se pueda destituir sin una causal debidamente justificada, va a suceder el problema que mencionó el diputado, y es algo que ha sucedido en los anteriores gobiernos, que prácticamente que cuando era el cambio de gobierno, también involucraba cambio fiscal general. Lo vimos en los anteriores gobiernos, excepto los últimos dos. En su valoración, Elvin, ¿cómo ha funcionado hasta ahora el Consejo del Ministerio Público? ¿Coincide usted con la valoración del licenciado Linares? De hecho, en algún momento nosotros vimos esta iniciativa, hay que decir que lleva más de 6 años. 6 años. 6 o 5 años en el Congreso, desde la legislatura anterior, que lamentablemente, como mencionaron ustedes al principio, nunca tuvo actividad el Congreso y no se impulsó. Tuvo el dictamen favorable que preside el diputado Olivero, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, pero nunca llegó al Pleno, en ningún momento se agendó. Evidentemente, pasa una de las reformas principales, imagínense, el Consejo del Ministerio Público tiene mucho poder porque también participa en la nominación, es decir, las convocatorias para nuevos ingresos y a la carrera del Ministerio Público, pero también pasa porque conoce los recursos de apelación. Y hay que recordar un factor también en la anterior gestión del Ministerio Público. ¿Por qué razón Claudia Paz no pudo depurar? Porque no se integraba nunca el Consejo del Ministerio Público. Entonces, cuando no está integrado, era prácticamente, estaba limitada la fiscal general en una tarea de depuración. Eso sucedió prácticamente durante su gestión. ¿Y es tan grave, digamos, el problema dentro del Ministerio Público? Es decir, hay una presa de destituciones que no ha sido posible hacer por causa de En aquel momento habían funcionarios que tenían más de 10 destituciones ya prácticamente sancionadas, pero como se presentó la apelación no se podía conocer, o sea, no estaba el órgano que lo integraba. Ahora que ya está integrado, digamos, el Consejo, porque el Congreso nombró a los 3 miembros, ¿verdad?, que lo integrarían a partir de la anterior elección, entiendo que ha podido caminar. Sin embargo, yo creo que esto es un poco más teórico y un poco la comparación con otros ministerios públicos que tienen sistemas procesales parecidos al nuestro. ¿Qué sucede? Estamos hablando de que el órgano de investigación, al igual que la policía, debe tener una organización jerárquica, así de forma vertical, distinto a lo que sucede en el Poder Judicial, que es más horizontal, ¿verdad?, su organización. ¿Por qué razón? Porque el fiscal tiene garantía de que todas las personas, todos sus trabajadores, que son los fiscales que actúan en nombre del Ministerio Público en ejercicio de la acción penal, lo harían conforme a los criterios que ella establece, ¿verdad?, conforme a sus instrucciones, y que eso también la misma ley orgánica lo establece. Y vean también el tema del Consejo del Ministerio Público, el nombramiento de una piedra angular que es en la carrera profesional como el director de capacitaciones. No lo nombra la fiscal general en este momento, lo nombra el Consejo. O sea, estás hablando que los procesos de capacitaciones no van a cargo, digamos, directamente de la fiscal general. Puede tener su influencia, evidentemente, pero el nombramiento y la destitución del director de capacitaciones corre a cargo del Consejo. Entonces, prácticamente hay que limitarlo. Y hay una acotación importante también, y seguramente el diputado lo conoce. La misma Corte de Constitucionalidad con anterioridad ha decretado inconstitucionalidades limitando las funciones del Consejo, porque prácticamente es inconstitucional. El mismo diputado lo mencionó, no está contemplado en el 251 de la Constitución. Y de los 9 artículos que se han aprobado hasta este momento de la reforma a la ley orgánica del MP, aparte de lo que se refiere al Congreso, al Consejo, ¿hay alguno otro que sea especialmente relevante para la ciudadanía? No trascendental, pero sí importantes. Yo he puesto enmiendas, por ejemplo, que ahorita tenemos una sobreespecialización de fiscalías y dice que el fiscal general puede crear más. Yo le puse puede crear, puede eliminar o puede fusionarlas. Porque cualquier problemita nuevo que sale, hay una fuerza política de lo políticamente correcto. No tenga pena, le vamos a nombrar una fiscalía. Hay una fiscalía para periodistas. ¿Y
¿qué especialización requiere eso? Realmente no más es una que el fiscalía, político? no es una fiscalía para periodistas, sino es una fiscalía de derechos Dentro de humanos derechos que tiene humanos. una Es una agencia, unidad la Fiscalía de Derechos Sí. Humanos. para Pero periodistas y hay una operadores de justicia. especialización. Hay una fiscalía de bancos. Y sin embargo, los delitos patrimoniales son grandes y abarcan bancos económicos de muchas clases. Si en la calle no hay abogados que solo se dedican a ser abogados en casos bancarios, no, tampoco tendría que haberlo en la fiscalía. ¿Y esa especificidad del bien es razonable adentro de la fiscalía? Yo entiendo el punto que está hablando el diputado. Yo creo que en este momento sí hay que mantener la especialización. Lo voy a decir por qué. Por ejemplo, uno de los grandes problemas o delitos recurrentes en el país es delitos contra la vida. Hasta este momento, ustedes ven la Ley Orgánica del Ministerio Público, la vigente, digamos, que va a ser reformada, no está contemplada la Fiscalía Distrital de Delitos contra la Vida. Se creó en el año 2005 y tuvo que ser por reglamento. Entonces, ¿qué está haciendo ahora la ley? A partir de las nuevas especializaciones también, que el mismo fenómeno criminal ha ido requiriendo metodologías especializadas de abordaje en la investigación, evidentemente sí requiere, digamos, una especialización en la creación de las fiscalías. Es cierto lo que dice el diputado, no hay que sobreespecializar, ¿verdad? Ahora, pero Elvin, lo que nos estás diciendo entonces implica que va a haber fiscalías que van a estar registradas dentro de la ley, establecidas dentro de la ley. Sí, así es. Prácticamente están adquiriendo el rango dentro de la normativa. Están algunas creadas, pero otras que se tuvieron que crear bajo el reglamento, como le estoy mencionando, la Fiscalía de Delitos contra la Vida, que fue creada en el 2005. No estaba contemplada en el 94 y en las posteriores reformas que se hicieron a la ley orgánica. Entonces, los delitos que afectan totalmente a una sociedad en el marco de la violencia, como es delitos contra la vida, los homicidios, no tenían una especialización. Evidentemente, el fenómeno requirió en aquel momento. Y evidentemente, ahora con la especialización se ha garantizado por lo menos hacer un Ministerio Público más eficaz en la persecución en este tipo de delitos. Diputado, entonces la expectativa es que mañana se apruebe en tercera lectura la reforma. Yo diría así, si aguanta el cuerpo, porque mire, el martes estábamos fatigados. Es más, el problema ese que surgió por fatiga, por una propuesta de un abogado diputado, lo apoyó la bancada, después se dieron cuenta que estaban siendo un poquito obstinados, pero ya había contraacusaciones y acusaciones. Fue berrinche. Mire, cuando hay mucha fatiga, ya no funciona bien el cerebro, funciona el hígado. Entonces, hay que medir la distancia y el tiempo de la sesión. O sea, digamos, el problema ahora es que las agendas parlamentarias son más largas que las que había antes. Sí, demasiado largas. Nos hemos pasado a veces 10 horas entre comisiones especiales. Por ejemplo, el martes yo fui a 2 comisiones hasta la mañana, luego el pleno que arrancó a las 2 de la tarde, salimos a las 7:30 de la noche. ¿Y los diputados están contentos con ese ritmo de trabajo? No muy, porque se rinde menos. Cuando uno está muy cansado, comienzan las irritaciones. Uno tiene que poner mucha atención, estar de pie, pedir la palabra, buscar consenso con los demás diputados. Es de mucha tensión, es estresante. Entonces debe tener cierto límite. A pesar de eso, yo creo que sale la ley del MP mañana. Elvin, ¿y es relevante que ahora se esté aprobando la reforma a la ley del Ministerio Público, que como ya dijiste ha estado retardada por 6 años? Yo creo que sí es viable, porque hay muchos aspectos de carrera que van a mejorar a partir de esta nueva reforma. Sobre todo el régimen disciplinario, que está haciendo con mejores principios, más garantistas. Si bien es el derecho administrativo sancionador, digamos, el trabajador tiene garantía y más transparencia, pero sobre todo los procedimientos van a ser más ágiles. Y prácticamente lo que se evita es esa duplicidad que existía también con la regulación que el pacto colectivo también regulaba, que era que tocaba aspectos de algunos de carrera. A mí me parece que esta iniciativa también toca todo el tema de carrera profesional y sí da garantía a que la fiscal general cuente con mejores insumos para su política de trabajo interna, en el fortalecimiento de los ascensos, los traslados, la especialización que tanto estamos hablando, los procesos de capacitación, evidentemente, y también hay un tema que se crean nuevas fiscalías, pero no en el tema de la especialización, sino también regionales. Diputado, creo que no sé si se enmendó eso, pero esa creación regional también rompe un poco el esquema tradicional de pensar de que solo en mi
mi departamento está ocurriendo un fenómeno criminal y tal vez es ajeno al otro y de pronto es una misma organización criminal, evidentemente está una apuesta a regionalizar la persecución. Bueno, pero ahí se enfrenta a una dificultad seria el Ministerio Público, Presupuesto. que tiene presencia Totalmente. solo en 34 municipios. Y Exacto, presupuesto. totalmente, pero creo yo de que la ley le da la facultad a la fiscal general de tomar las decisiones de en qué regiones podría ella centrar sus esfuerzos de persecución. Ahora, diputado, en el caso de la reforma al sector justicia, bueno, ya vemos que usted nos asegura que tiene que pasar esta ley. Seguro. Mire, lo que no pasó años pasado, porque estaba secuestrado el Congreso, de la misma forma estaba secuestrado el Ministerio Público porque el Consejo no sesionaba. Ok, ahora, entonces, el otro paso también tiene que ser las reformas a la carrera judicial y las reformas de la ley del organismo judicial. También. ¿Y esas aunque hay un menos consejo? urgentes. ¿Hay consenso en eso? Porque eso se había formado una comisión a finales de la legislatura pasada Sí. y presuntamente se habían acelerado las reformas, ¿no? Presuntamente, pero acuérdese que yo acabo de entrar hace un mes. Es más, yo nunca había visto tantas leyes como en este mes. Yo ya me volví experto en ley de Ministerio Público, ley de desarrollo rural, ley de ordenamiento territorial. A ver, ley de la Fernando, solo juventud. contémosle a nuestros televidentes ¿Cuántas que, van? que, por cierto, se están sorprendiendo de volverlo a ver a usted en la pantalla de Canal Antigua, porque ya en esta breve mes de legislatura lo hemos invitado en 3 ocasiones, ¿no es así? Bueno, Sí. pero usted estuvo hace 25 años Sí. integrando una legislatura. Sí. En aquella época eran 80 diputados, algo La así. mitad de los que somos ahora. Y eran bastante menos empleados del Congreso. Eran por lo menos 5 veces menos. Mire, y ahora hay 3 veces más periodistas. Ajá. El palco de prensa está lleno porque hay más cobertura. Eso es sano. Eso quiere decir que hay más medios de comunicación, hay más reporteros y se echan la jornada completa. O sea, salimos nosotros a las 8 de la noche y ahí están todos con sus cámaras. Lleno el palco de prensa. Es más, como no caben ahí, piden pelo para pasarse al palco diplomático de enfrente. Déjeme para que preguntar una puedan cosa más. enfocar cámaras de ambos lados. Esta agenda legislativa que parece estar caminando con tanta prisa, ¿lo está haciendo por decisión propia de los diputados guatemaltecos o es que las instrucciones están viniendo en inglés, como se dice por estos días, ¿no? Bueno, mire, vendrán un poquito en inglés, pero la verdad es que había una demanda ciudadana de que hubiera un cambio. El organismo legislativo era la roncha del Estado. No funcionaba nada, estaba secuestrado. Acuérdense las interpelaciones maratónicas que existieron el año pasado. Qué bárbaro, ya no podía haber una nada porque todo estaba en interpelaciones de bloqueos. Ahora no había una sola interpelación. Aunque ya está agendada una, ¿no? O Una. ¿Y Una cuántas para el leyes ministro de están Salud. saliendo? Mire, en 2 semanas estamos sacando una ley que llevaba años. Y es más, los diputados de la legislatura pasada se llenan la boca diciendo, esta ley llevamos 8 años de discutirla. Tal vez ellos sí, pero la mitad de los diputados que entramos hace un mes, no. Sí. Y sin embargo, estamos leyendo, estamos participando, estamos discutiendo. Esta ley del MP la comencé a ver hace 2 semanas. Y sin embargo, tengo un montón ya de enmiendas, de ideas. Lo he platicado con otros abogados litigantes. Entonces, le estamos incluyendo beneficios que vienen incluso de abogados que están en la calle. Ahora, Elvi, en el caso de la ley del organismo judicial y las reformas a la ley de la carrera judicial, ¿cómo ves las perspectivas para que sea aprobada? Yo lo que creo, hay que tomar en cuenta que esta ley también está siendo impulsada por la propia comisión, que la propia CICIG, digamos, ha impulsado y ha estado pronunciándose a favor. Y esto va también en el marco de la reforma necesaria, que también es otra iniciativa de reformas constitucionales ya de otro carácter, digamos, al sector justicia. Yo creería que ese sería un punto de partida y si tiene prácticamente el empuje que está teniendo esta iniciativa de reformas a la ley orgánica del Ministerio Público, es decir, que buena medida en la cooperación internacional, Naciones Unidas puntualmente a través de CICIG y la Oficina del Alto Comisionado y la misma sociedad civil que ha construido estas propuestas, yo creería que sí estamos en un buen camino para ir reformando o haciendo cambios sustanciales en el tema del sistema de justicia. señores, ¿y está en la agenda legislativa la creación de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas? Es una pregunta que nos mandan por la vía de Twitter. ¿Está esa en la agenda? Yo puedo aclarar que
hay una Dirección General de Investigación Criminal que existe. Adentro del Ministerio Público. No, esta es la Dirección de Investigaciones Criminalísticas que se regula prácticamente en el artículo 40 de esta ley. Sin embargo, hay otro decreto que es la ley de la Policía de Investigación Criminal, no se llama así, pero se llama Dirección General de Investigación Criminal, que depende administrativamente del Ministerio de Gobernación, pero que funcionalmente está bajo la tutela del Ministerio Público. ¿Pero ya es operativa? Lo que sucede es que no está implementada. Más de 2 años prácticamente el decreto es del 3 años, del 2012, y evidentemente no ha implementado como debe ser. Y ese mismo artículo, esa misma ley dispone prácticamente todo lo que debe suceder en el marco de la investigación criminal, que todo este cuerpo de investigación que dispone el Ministerio Público y la misma policía debe formar parte, digamos. Estamos hablando del equipo de detectives y que va a tener a cargo la investigación criminal, pero que lamentablemente no se ha implementado por falta de presupuesto o falta de voluntad política del anterior ¿Y la Dirección ministro de Investigaciones Criminalísticas, que está dentro del Ministerio Público, permanece inmutable en esta ley orgánica? ¿O varía? ¿Con las reformas o Es varía? que yo tengo entendido que tiene que variar, pero por el mismo anterior decreto que le estoy mencionando, que es la que crea la Dirección de Investigación Criminal, la Dirección General de Investigación Criminal, porque prácticamente las competencias en materia de investigación, que el manejo de escena del crimen, las investigaciones de campo, los informes de investigación, ya correrían a cargo de la DIGICRI, que se le conoce como DIGICRI, y prácticamente la DIGICRI debe dejar de existir. Ahí hay un tema que también tienen que ponerse de acuerdo las instituciones entre lo que es el Ministerio Público, que tiene todo ese personal asignado, y cómo va a operar en el Ministerio de Gobernación. Fernando, yo quiero preguntar, la fiscal general llegó ayer a hacer una visita al Congreso de la República. ¿Observaba, vigilaba, supervisaba la aprobación de las reformas? Pero se fue porque arrancamos muy tarde. Fue porque ustedes estaban cansados. Estamos ya 31 intervenciones contra el pobre procurador de los derechos humanos. Ya gritaba que le estaban violando ¿Contra el procurador sus o derechos al procurador? humanos al procurador. Entonces fue muy tarde, entonces ella se aburrió y se fue. Y tenía razón porque no íbamos a terminar el martes. Pero mire, ha habido tanto entusiasmo, anticipación para esta ley, y que ahorita, pues tampoco que salga en un día, pues verdad que salga en una semana, es razonable. Mire, tal vez lo más importante que sea la fiscal, la jefa y no el consejo, es que hay alguien que sea responsable. Entonces ya no se le puede echar la culpa. Fue el consejo. O el consejo que diga la fiscal. No, el fiscal general tiene que asumir la responsabilidad completa. Es el jefe. Totalmente. Y si Juan Luis no ha sido destituido, es por una falta, por una omisión del fiscal, y no porque el consejo lo está, Así es. lo esté protegiendo. Sí. Señores, gracias a ambos por acompañarnos hoy a las 8:45. Vamos rápidamente con Rocío Lazo, ya nos cuenta qué se dice en redes sociales sobre esta conversación. Juan Luis, buenas noches. Hablamos en este momento sobre la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Por qué cree usted que no se han alcanzado los acuerdos para aprobarla? Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Comenzamos con Armando. No es consenso, es voluntad. Es trabajar por el bien común y no por intereses personales. Simple. Cristian Rodríguez. Un ministerio público más fuerte y más coordinado es la garantía para reducir el índice de impunidad. Son positivas las reformas. Herbert Meléndez. Lo que hay que admitir es que Linares al menos hace su trabajo. ¿Cuántos más diputados leerán lo que aprueban? MC Aceña, conocedor, comunicador y simpático el diputado Linares. Helen Mack. FCN igual a líder. Sienten amenazas de ser investigados. Quieren garantizar impunidad. Jorge Solano nos dice: buenos argumentos los del diputado. Lástima que no complazcan la miserable corrección política dominante. Raúl. Hay que suprimir el Consejo del Ministerio Público. El fiscal general debe tener plenas facultades administrativas. René Álvarez, falta de voluntad, exceso de interés. Y por último, Eugenia Hernández, que se cumpla la ley de refundir a los implicados sin opción de fianza, para ejemplo de otros. Les recordamos que en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Vamos ahora a una pausa comercial y al regresar tenemos más.